Todavía me despierto algunas noches, mirando fijamente al techo, intentando entender cómo todo se desmoronó tan deprisa. Un momento era un hombre preparando su boda con la mujer a la que amaba, y al siguiente ya no estaba, desaparecido sin dejar rastro, abandonando la vida que creía que estábamos construyendo juntos. Su nombre era Margot. Desde el instante en que la conocí, estaba convencido de que era distinta. Tenía esa manera de hacerme sentir como si yo fuera el único hombre en el mundo. La forma en que se reía de mis chistes malos, cómo me cogía la mano sin pensarlo mientras caminábamos. Todo parecía tan auténtico, tan real. Durante 4 años viví bajo la ilusión de haber encontrado a mi persona. Creía que éramos inquebrantables. La boda estaba a solo unas semanas. Elegimos el lugar juntos, discutimos sobre el color de las servilletas, incluso tuvimos alguna pelea sobre si poner barra libre, su idea o mantenerlo sencillo, la mía. Eran cosas normales, las pequeñas discusiones que cualquier pareja tiene. Pero, al mirar atrás, debería haber visto las señales. Se había vuelto distante, no fría, no cruel, simplemente menos presente que antes. Estaba más tiempo con el móvil, sonriendo a mensajes que nunca compartía. Lo achaqué al estrés de la boda. Quizá estaba agobiada. Quizá solo intentaba disfrutar de esos últimos momentos antes de ser marido y mujer. Una tarde me habló de una pequeña reunión con amigas. Una especie de predespedida de soltera, nada importante, solo una noche divertida. Me lo contó con tanta naturalidad como si fuera lo más normal del mundo. Recuerdo verla arreglarse aquella noche, yo sentado al borde de la cama mientras ella se miraba en el espejo. Estaba guapísima, con el pelo rizado como le gustaba, y el vestido resaltando sus curvas de la forma justa. Pero había algo raro. Cuando me pilló mirándola, sonrió con picardía y dijo: «¿Qué? Actúas como si nunca hubiera salido antes». Yo forcé una risa. «Solo estoy disfrutando de la vista», le dije. «Estás preciosa». Me dio un beso rápido. «No me esperes despierto», soltó. Me repetí que no pasaba nada, que se merecía una noche de diversión, que estaba siendo ridículo por sentirme inquieto. Pero esa frase, «no me esperes despierto», se me quedó clavada. Esa noche no pegué ojo. Daba vueltas en la cama, mi mente en espiral, llevándome a lugares en los que no quería estar. Cuando a las 3 de la madrugada todavía no había vuelto, hice algo que jamás pensé que haría. Miré su ubicación. Lo que vi me heló la sangre. No estaba en un restaurante ni en casa de una amiga. Estaba en una vivienda privada, al otro lado de la ciudad, un sitio del que nunca me había hablado. Me quedé allí mucho rato, mirando la pantalla, con las manos temblando. Cada parte racional de mí intentaba justificarlo. Quizá alguna amiga vivía allí. Quizá habían decidido cambiar el lugar de la fiesta. Pero, en el fondo, lo sabía. Y aún así esperé. Cuando por fin regresó, el sol ya se colaba por las persianas. La escuché entrar de puntillas, intentando no hacer ruido, como si yo no llevara toda la noche despierto, ahogado en sospechas. Olía distinto, no a perfume, no a sudor, simplemente distinto. No dije nada. Me quedé tumbado, mirando al techo, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía. No tenía pruebas, no tenía confirmación. Solo esa corazonada de que la mujer con la que iba a casarme me había traicionado de una manera que no podía ni comprender. Y supe en ese momento que jamás volvería a mirarla igual. La escuchaba moverse por el piso, con mi mente llena de pensamientos que no quería tener. Oía cómo se quitaba los tacones, el leve roce de la ropa al cambiarse, el suspiro cansado al meterse en la cama a mi lado. Debió de pensar que estaba dormido, porque no dijo ni una palabra. Ninguna disculpa en voz baja, ninguna explicación, solo silencio. Pero yo no dormía. Mi cuerpo estaba rígido, mi respiración medida, el corazón golpeándome en el pecho. Había pasado toda la noche convenciéndome de que exageraba,
de que tenía que haber una explicación lógica para que su ubicación fuese un sitio desconocido, que quizá era un idiota por haberlo comprobado siquiera, pero la manera en que entró, como una ladrona, como alguien con algo que ocultar, destrozó esa ilusión. Sentía el calor de su cuerpo junto al mío, pero por primera vez desde que nos conocimos, me parecía una extraña. Quería enfrentarla, sentarme, encender la luz, exigirle la verdad. Pero tenía miedo, miedo de lo que pudiera decir, miedo de lo que pudiera escuchar, miedo de que la vida que habíamos construido, el futuro que había planeado, ya no existiera, y yo aún no me hubiera dado cuenta. En lugar de eso, esperé. A la mañana siguiente, se despertó antes que yo, levantándose de la cama con un suspiro somnoliento. La escuché meterse en el baño, la ducha encendiéndose, su voz tarareando una canción como si nada pasara, como si no hubiera regresado al amanecer de un lugar inexplicable. Me obligué a levantarme. Fui a la cocina a preparar café, todavía con las manos temblorosas. Cuando por fin salió, envuelta en una toalla, con el pelo chorreando, me sonrió como si todo siguiera igual. «Buenos días», dijo, acercándose para darme un beso rápido. La dejé hacerlo, aunque cada fibra de mi ser gritaba que algo estaba mal. «Volviste tarde», comenté con cuidado, observando su reacción. Bostezó, estirándose. «Sí, las chicas querían seguir de fiesta, así que fuimos a casa de la prima de Kelly. Iba a escribirte, pero pensé que estarías dormido». La estudié. El modo en que evitaba mis ojos, justo lo suficiente. Cómo soltaba con tanta naturalidad un nombre que jamás había escuchado. La facilidad con la que me mentía. Y lo supe. No tenía los detalles, no tenía una confesión, no tenía pruebas, pero lo sabía. Asentí despacio, fingiendo que la creía. «Sí, me acosté temprano», dije, dando un sorbo al café que de repente sabía amargo. «Me alegro de que lo pasaras bien». Ella sonrió, caminando a mi lado para vestirse, completamente ajena a que mi mente estaba deshaciendo todo lo que habíamos construido. El resto del día fue irreal. Hice lo de siempre, fingiendo que todo estaba bien, pero por dentro me hundía. Repasaba cada conversación de las últimas semanas, cada detalle que ahora parecía sospechoso. Las noches largas, la repentina necesidad de tener más espacio, la forma en que empezó a bloquear el móvil cuando antes no lo hacía. Y entonces tomé una decisión. Necesitaba saber la verdad. Aquella noche, cuando Margot se quedó dormida, cogí su teléfono. Mis manos temblaban al desbloquearlo. Por suerte, no había cambiado la contraseña. El corazón me latía con fuerza mientras revisaba los mensajes, buscando algo, lo que fuera, que me demostrara que estaba equivocado. Pero no lo estaba. Lo primero que encontré fue el chat de grupo, una conversación con sus supuestas amigas, excepto que no eran solo ellas. Había otros nombres que no reconocía, y mensajes que me revolvieron el estómago. La noche pasada fue una locura. No puedo creer que por fin la convencimos para venir. Al principio estaba nerviosa, pero madre mía, se soltó rápido. «Ya te dije que le encantaría. ¿Crees que volverá la próxima vez?» Me puse enfermo. La vista se me nubló al abrir las fotos adjuntas. No eran explícitas, pero no hacía falta. Allí estaba Margot, en una casa que no conocía, rodeada de gente desconocida, con una copa en la mano, riendo, viéndose más feliz que en semanas. Apreté la mandíbula, respirando entrecortado mientras seguía bajando. Y entonces encontré lo peor, un mensaje privado. «La noche pasada fue increíble. No dejo de pensar en ello. Eres única». Enviado a ella, de un nombre que jamás había visto. Su respuesta: «Eres un peligro», pero me lo pasé bien. Dejé el teléfono. Me temblaban tanto las manos que casi se me cayó. El corazón golpeaba tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. No era un error. No era una decisión borracha y desafortunada. Lo había planeado. Lo había elegido. Y lo peor de todo,
Había vuelto a casa conmigo después, me había besado como si nada y dormido a mi lado como si yo no fuera nada. Me quedé allí, agarrando el borde de la cama, con la mente inundada de emociones, rabia, dolor, incredulidad. Pero algo estaba claro como el agua. La mujer con la que iba a casarme no era la que yo creía. Y esa boda nunca iba a suceder. No dormí aquella noche. No podía. Mi cabeza repetía los mensajes, las fotos, la sonrisa en su texto que sentí como una bofetada. Me tumbé mirando al techo, escuchando el ritmo suave de su respiración, preguntándome cómo podía dormir tan tranquila mientras mi mundo entero se derrumbaba. Pensé en despertarla, exigirle respuestas en ese mismo momento, obligarla a admitir lo que había hecho. Pero ¿qué cambiaría? Mentiría, me manipularía, me haría sentir loco por preguntar. Lo había visto antes, había escuchado historias de otros hombres en mi lugar. Nunca pensé que me pasaría a mí. Amaneció, y con la mañana llegó una especie de claridad retorcida. Margot se movía por el piso como si fuera un día cualquiera, sin saber que yo ya lo sabía todo. Me dio un beso en la mejilla, se sirvió un café y empezó a mirar el móvil, probablemente escribiéndoles a los mismos que la habían ayudado a traicionarme. La observé, estudiando cada gesto, buscando culpa, dudas, algún indicio de arrepentimiento, pero no había nada. Cariño, aún tenemos que repasar el plano de mesas para la boda, dijo con naturalidad, levantando la vista. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. La boda. La boda que jamás ocurriría. La boda en la que aún tenía la desfachatez de fingir, mientras me engañaba a mis espaldas. Forcé una sonrisa, asintiendo. Sí, deberíamos. Y entendí que no podía acabar aquello con una gran confrontación dramática. Tenía que desaparecer, irme de una forma que la dejara completamente desprevenida, igual que ella lo había hecho conmigo. Que sintiera el mismo shock, la misma confusión, el mismo vacío. Que un día despertara esperando ser novia y encontrara solo silencio. Pero primero tenía que asegurarme de que no lo vería venir. El resto del día interpreté mi papel. Hablé de la boda como si me importara. Asentí cuando mencionaba la prueba final del vestido o los arreglos florales. Incluso acepté cenar con sus padres ese fin de semana. Y mientras tanto, planeaba mi salida. En cuanto se fue a trabajar, me puse manos a la obra. Llamé a mi mejor amigo, Jonah, el único en quien podía confiar. Cuando le conté lo que había pasado, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Joder», dijo al fin. «¿Seguro que no quieres enfrentarte a ella?» Negué con la cabeza, aunque no podía verme. «No, va a mentir, va a retorcerlo todo. No quiero el drama, Jonah, solo quiero irme». Él soltó el aire. «Vale, tío, ¿qué necesitas?» «Que me ayudes a desaparecer». Y así quedó trazado el plan. Empecé con lo básico. Cogí lo esencial. Mi pasaporte, algo de ropa, los documentos importantes a los que no quería que ella tuviera acceso. Transferí dinero a una nueva cuenta, asegurándome de que no pudiera tocar ni un céntimo. Cancelé el contrato de alquiler de nuestro piso, notificándolo al casero solo con mi firma. Ella no tendría ningún aviso. Después escribí la carta. Tardé horas en dar con las palabras justas, en encontrar la forma de decirle lo que me había hecho sin alzar la voz. Al final, la dejé en lo esencial. Margot, lo sé. Sé lo de la fiesta, sé lo de los mensajes, sé lo del hombre con el que pasaste la noche mientras yo estaba en casa, creyendo que construíamos una vida juntos. Lo sé todo. No voy a perder el aliento preguntando por qué. Ya no importa. Solo quería que supieras que ahora te veo como realmente eres. No habrá boda. Cuando leas esto, ya me habré ido. Espero que lo que buscabas aquella noche haya valido la pena. No te molestes en intentar encontrarme. Firmé mi nombre, doblé la carta y la dejé en la encimera de la cocina, donde la vería en cuanto entrara. Después, sin mirar atrás, salí por la puerta.
No me llevé ni un solo objeto que me recordara a ella. No me di tiempo para llorar la vida que había perdido, porque, en el fondo, esa vida nunca existió. Todo era una mentira. Mientras conducía lejos, dejando atrás la ciudad, el piso y a la mujer con la que una vez pensé en envejecer, sentí algo que no esperaba. Alivio. Por primera vez en semanas, podía respirar. Lo más extraño de desaparecer es lo fácil que resulta. La gente siempre cree que hace falta una planificación meticulosa, meses de preparación, una identidad nueva, pero en realidad basta con marcharse y negarse a mirar atrás. Al salir de la ciudad, esperaba sentir arrepentimiento, unas ganas irresistibles de dar la vuelta y suplicarle a Margot una explicación. Pero cuanto más me alejaba, más me daba cuenta de que no había nada que salvar. ¿Qué podía decirme? ¿Que fue un error? ¿Que no significó nada? Yo había visto los mensajes, las fotos. Había leído sus palabras, cargadas de emoción y coqueteo, sin rastro de culpa ni vacilación. No, no necesitaba una explicación. Necesitaba distancia. Jonah me había preparado un lugar temporal, una cabaña en mitad de la nada, a unas horas de la ciudad. Era de su tío, que solo la usaba en temporada de caza, y era justo lo que necesitaba. Sin internet, sin ruido, sin recordatorios de lo que mi vida se había convertido. Solo yo, el silencio y una pila de libros que llevaba años sin abrir. Cuando aparqué en el camino de grava, solté un largo suspiro que ni sabía que estaba conteniendo. La cabaña era pequeña pero sólida, escondida entre altos pinos que olían a lluvia. Bajé del coche, estirando las piernas, sintiendo el peso de los últimos días hundirse en mis huesos. Dentro, el lugar era sencillo: suelos de madera, una chimenea de piedra y muebles que parecían sacados de principios de los 90. No me importaba. No había ido allí en busca de comodidad, sino de respuestas, de tiempo para entender qué demonios debía hacer a continuación. Las primeras horas solo me quedé sentado, mirando por la ventana, intentando procesarlo todo. Aún no parecía real. Las invitaciones de boda ya habían salido. Nuestras familias esperaban una celebración, un futuro, la vida que nos habíamos prometido. Pero mientras yo soñaba con la eternidad, Margot se escabullía para... ¿qué? ¿Perseguir una emoción barata? ¿Sentir algo que yo no podía darle? Sacudí la cabeza. No importaba. Nada cambiaría lo que ya era. El zumbido del móvil me sacó de mis pensamientos. Un mensaje de Jonah. ¿Lo hiciste? Dudé antes de responder. Sí, me fui. Segundos después llegó otro. ¿Estás bien? Esa era la pregunta más difícil. ¿Estaba bien? No lo sabía. No había palabra para la especie de vacío que sentía. No contesté. Apagué el móvil y lo dejé sobre la mesa de centro. Los días siguientes fueron un borrón de silencio. Me levantaba tarde, me sentaba fuera durante horas, dejaba que el sol me calentara la cara mientras mi mente oscilaba entre la rabia y la nada. Intentaba no pensar en Margot, pero seguía rondando en mi cabeza como un fantasma. Su risa, su voz, la forma en que me había mirado hacía apenas unos días, como si nada pasara. Me preguntaba cuándo habría encontrado mi carta, si la habría leído con sorpresa, con culpa, o si simplemente se habría encogido de hombros, planeando ya su próxima salida. Me preguntaba si estaba intentando llamarme, si preguntaba a mis amigos dónde había ido. No es que alguna vez lo fuera a saber. El móvil seguía apagado. Al cuarto día, Jonah apareció sin avisar, con un paquete de cerveza en una mano y una bolsa de comida para llevar en la otra. Me imaginé que te vendría bien una birra, dijo, entrando como si la cabaña fuese suya. Y algo de comida de verdad. Tienes una pinta horrible. Solté una pequeña risa, la primera auténtica en días. Gracias, me siento horrible. Nos sentamos en el porche, bebiendo en silencio, con el viento moviendo las ramas como único sonido entre nosotros. ¿Has pensado en lo que harás ahora?, preguntó al fin. Solté el aire despacio, mirando al horizonte. No mucho.
Ahora mismo solo intento entender cómo existir sin sentir que toda mi vida fue una mentira. Jonah asintió, bebiendo un trago. Es comprensible. Durante un buen rato ninguno de los dos habló. Y, la verdad, lo agradecí. No quería consejos, no quería palabras de ánimo. Solo quería sentarme en las ruinas por un tiempo, dejar que el polvo se asentara antes de decidir qué vendría después. Pero algo sí lo tenía claro. No iba a volver. Los primeros días tras mi desaparición fueron irreales, como si hubiera entrado en otra versión de mi vida donde nada tenía sentido. El silencio de la cabaña era una bendición y una condena al mismo tiempo. Me daba espacio para pensar, pero también lo hacía demasiado real. No tenía las distracciones de la ciudad, ni el ruido del día a día, ni la rutina sin sentido de preparar una boda. En su lugar, tenía el peso de lo ocurrido, aplastándome con una mezcla insoportable de rabia, confusión y algo que me negaba a nombrar: duelo. Había pasado años construyendo una vida con Margot, convencido de que era la mujer con la que envejecería. Y ahora, esa versión de mi vida me había sido arrancada de la forma más humillante posible. No estaba lidiando solo con una relación rota. Estaba enfrentándome al hecho de que la persona en quien más confiaba había llevado una doble vida delante de mis narices. La traición no estaba solo en lo que había hecho, sino en lo fácil que le había resultado mentir, en cómo me miraba a los ojos cada día, haciéndome creer que me amaba. Y ahora, seguramente, estaría perdiendo la cabeza, preguntándose dónde me había metido. Yo no había vuelto a encender el teléfono desde que me fui. No quería ver su nombre en la pantalla. No quería escuchar sus excusas, sus disculpas falsas, sus intentos desesperados por darle la vuelta a todo y fingir que aún podía salvarse. Yo ya había tomado mi decisión. Estaba acabado con ella. Pero eso no significaba que ella hubiera terminado conmigo. Sabía que me buscaría. Y tenía razón. La mañana del sexto día, por fin cedí y encendí el móvil. No lo hice por curiosidad. Solo necesitaba revisar mis cuentas bancarias, asegurarme de que todo seguía en orden. Pero en cuanto la pantalla se iluminó, me inundaron las llamadas perdidas, los mensajes de voz y los textos, la mayoría de Margot. Pasé los ojos por las notificaciones, con el estómago encogido mientras leía sus mensajes desesperados. ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? Vuelve a casa. Hablemos de esto. Por favor, necesito verte. Esto es una locura. Estás exagerando. Al menos dime que estás bien. Los primeros eran frenéticos, luego se volvían súplicas y poco a poco se transformaban en frustración. Los últimos eran breves, fríos. Estás siendo ridículo. Si vas a huir como un cobarde, quizás sea lo mejor. Apreté la mandíbula, sujetando el teléfono con fuerza. Ahí estaba, la verdadera Margot, la que no soportaba perder el control. No respondí. Ni siquiera escuché los mensajes de voz. Dejé el móvil a un lado, soltando el aire despacio. No estaba arrepentida. Solo le molestaba que yo me hubiera marchado antes de que pudiera manipularme para quedarme. Me pregunté cuánto tiempo habría planeado contarme la verdad, o si alguna vez lo habría hecho. ¿Habría seguido adelante con la boda, fingiendo que todo estaba bien? ¿Se habría plantado frente a nuestros familiares y amigos, recitando votos que no sentía? La idea me revolvía el estómago. Cuando Jonah volvió a aparecer, yo ya había decidido no perder ni un segundo más pensando en ella. Aparcó su camioneta al lado de la mía y entró con 2 bolsas de la compra en las manos. Me imaginé que estarías viviendo a base de sopa enlatada, dijo, dejándolas sobre la encimera. Solté una risa breve. No ibas mal encaminado. Jonah sacó una cerveza de la nevera, la abrió y se apoyó en el mostrador. Entonces, ¿vas a contarme qué piensas hacer? ¿O planeas convertirte en un ermitaño de montaña? Suspiré, pasándome la mano por el pelo. No lo sé. Siento que, si vuelvo, tendré que enfrentarme a todo. Las preguntas, el drama, las miradas de lástima. Él asintió. Sí, tendrás que hacerlo.
pero tampoco puedes quedarte aquí para siempre. Sabía que tenía razón. Por mucho que quisiera seguir escondido, evitar todo el desastre, no podía dejar mi vida en pausa solo por la traición de Margot. Tenía que averiguar cómo seguir adelante, aunque no tuviera ni idea de por dónde empezar. Jonah me miró un momento antes de dejar la cerveza sobre la mesa. Mira, sé que no quieres oír esto, pero probablemente seguirá buscándote. No es de las que se rinden. Resoplé. Sí, ya me hice esa idea. ¿Piensas responderle? Negué con la cabeza. No, no queda nada que decir. Jonah se encogió de hombros. Bien, porque, conociéndola, ya estará planeando cómo darle la vuelta, cómo ponerse en el papel de víctima. Pensé en el último mensaje que me había mandado, llamándome cobarde, actuando como si yo fuera el traidor. Casi me resultaba gracioso lo rápido que había girado la historia. Casi. Exhalé, mirando por la ventana, observando los árboles moverse con la brisa. Solo necesito averiguar qué viene ahora, murmuré. Jonah me dio una palmada en el hombro. Pues vamos a descubrirlo. Y por primera vez desde que me fui, creí que era posible. A la mañana siguiente me desperté con una extraña claridad. No era paz, aún no, pero era lo más cercano que había sentido en días. La rabia seguía allí, ardiendo bajo la superficie, pero ya no me nublaba. Ahora estaba enfocada, fría, alimentando mis pasos en lugar de paralizarme. Sabía que Margot seguía intentando contactarme, incluso antes de encender el móvil. Se había vuelto una rutina, revisar los mensajes solo para confirmar que nada había cambiado, que aún estaba en esa fase de intentar controlar la narrativa. Yo no respondía, no lo haría, pero había algo en aquel último mensaje que me rondaba. Si vas a huir como un cobarde, quizás sea lo mejor. Casi me reí al leerlo. ¿Yo era el cobarde? Ella era la que me había traicionado, la que había tirado por la borda todo lo que teníamos por unas noches de emoción barata. Y aún así, en su cabeza, el culpable era yo, porque me negaba a dejarme manipular para seguir con ella. Era la clase de lógica que me hizo darme cuenta de lo poco que en realidad había conocido a Margot. Pasé el día limpiando la cabaña, intentando darme un poco de sensación de control. Jonah se había marchado temprano, prometiendo volver a pasar más tarde, pero no necesitaba compañía. Lo que necesitaba era un plan, algo concreto hacia lo que avanzar. El primer paso era cortar a Margot de mi vida para siempre. Me senté en la mesa de madera, abrí el portátil y empecé a revisar cada conexión que aún nos unía. Cuentas compartidas, suscripciones conjuntas, cualquier cosa que todavía me atara a ella. Una a una las fui rompiendo. Transferí mi dinero a una cuenta privada. Cancelé mi nombre del contrato de alquiler, que por suerte siempre había estado solo a mi nombre. Y me aseguré de que no tuviera ninguna vía legal para alcanzarme. Mientras lo hacía, imaginaba su reacción. Me la imaginaba revisando la aplicación del banco, viendo el saldo en cero, llamando al casero, confusa, preguntándose por qué de repente tenía que encargarse ella de todo. ¿Se enfadaría? ¿Lloraría? ¿Le importaría siquiera? Esa última pregunta me dolía más de lo que quería admitir. Quería que le importara. No porque quisiera volver con ella, Dios, no, sino porque quería que sintiera el peso de lo que había hecho. Pero ya no era mi problema. A media tarde había terminado todo lo que tenía que hacer. El siguiente paso era averiguar cómo iba a ser mi vida ahora. Tenía un buen trabajo en la ciudad. Técnicamente, podía regresar cuando quisiera. Pero la idea de volver a las mismas calles, a los mismos lugares donde había construido una vida con Margot, me ponía la piel de gallina. Cada sitio sería un recordatorio. Cada cara conocida traería preguntas, miradas de lástima, conversaciones que no quería tener. No podía hacerlo. No todavía. Así que tomé una decisión. Cogí el teléfono, busqué entre mis contactos y encontré el número, al que no había llamado en años. Sonó 2 veces antes de que una voz profunda y familiar contestara. No esperaba oírte.
Solté el aire, pasándome la mano por el pelo. Hola, papá. Hubo una pausa. Luego, ¿estás bien? Era una pregunta simple, pero algo en cómo la dijo, en cómo supo que algo estaba mal sin que yo pronunciara una palabra, casi me rompió. Tragué saliva con dificultad. No, la verdad es que no. Otra pausa. Y después, sin dudar, vuelve a casa. Y así, de golpe, tuve mi siguiente movimiento. Hice la maleta esa misma noche. Era extraño meter toda mi vida en un solo bolso, darme cuenta de lo poco que realmente necesitaba. Algo de ropa, mi portátil, lo esencial. Todo lo demás podía quedarse. Ya nada importaba. El viaje de regreso a mi pueblo fue largo, atravesando kilómetros de carretera mientras el cielo se oscurecía y dejaba atrás cada vez más distancia con la vida que había abandonado. Hacía años que no volvía, no desde que murió mi madre. Mi padre y yo nunca habíamos sido especialmente cercanos. Era el tipo de hombre callado, reservado, que mostraba el cariño con hechos prácticos en lugar de palabras. Cuando me fui a la ciudad, no pensé que volvería jamás, pero ahora no tenía otro lugar al que ir. Cuando por fin llegué a la vieja casa, la luz del porche estaba encendida, iluminando tenuemente los escalones de madera gastados. Verla me provocó una mezcla extraña de emociones: nostalgia, alivio, algo parecido al duelo. La puerta se abrió antes de que yo saliera del coche. Mi padre estaba allí, con los brazos cruzados, mirándome con una expresión que no supe leer. Se veía más viejo de lo que recordaba, con más arrugas en el rostro y más canas que cabello oscuro. Cerré la puerta del coche y exhalé. «Hola», asintió, apartándose. «Entra». La casa olía igual, a madera vieja, café, algo vagamente familiar que no pude identificar. Dejé el bolso en el pasillo, sintiéndome fuera de lugar en mi propio hogar de infancia. Mi padre señaló la cocina. «¿Tienes hambre?». Casi solté una risa. Por supuesto que esa sería su primera reacción, no un «¿qué ha pasado?», no un «¿estás bien?», sino una oferta silenciosa de consuelo a su manera. «Sí», admití. Asintió, dándose la vuelta hacia la cocina. «Bien, siéntate». Lo hice. Y por primera vez en días no me sentí completamente solo. Sentado en aquella mesa de madera donde había comido de niño, rodeado de arañazos y marcas que contaban historias de una vida antes de Margot, antes de saber lo que era la traición. Mi padre se movía con la misma eficiencia tranquila de siempre, sacando la sartén, rompiendo huevos, friendo bacon. No preguntó nada. No todavía. Solo dejó que el silencio nos envolviera, dándome espacio para hablar cuando estuviera listo. Tardé mucho en decir algo. Me engañó, murmuré al fin, mirando las vetas de la mesa. Por eso me fui. Lo escuché detenerse un instante, pero no parecía sorprendido. Solo soltó un suspiro, sirviendo el bacon en un plato. Ya lo imaginaba, dijo, colocándolo delante de mí. Fruncí el ceño, levantando la mirada. ¿Qué quieres decir? Encogió los hombros, sentándose enfrente con su propio plato. Sonabas distinto por teléfono. Y te conozco. No te habrías marchado así sin más a menos que no tuvieras otra opción. Jugueteé con los huevos con el tenedor. Sí tenía una opción. Susurré. Podía haberme quedado. Podía haberla enfrentado. Podía haberla dejado explicarse. ¿Y eso habría cambiado algo? Apreté la mandíbula. No. Entonces hiciste lo correcto. Solté una risa amarga. No lo parece. Él masticó despacio, pensativo. Todavía no, admitió. Pero lo parecerá. No sabía si creerle. Comimos en silencio después de eso. El único sonido el zumbido del frigorífico y el choque ocasional de los cubiertos. Era extraño lo normal que se sentía, como si no hubiera abandonado toda mi vida, como si no hubiera dejado atrás a la mujer que un día fue mi futuro entero. Cuando terminamos, mi padre se levantó y sacó un par de cervezas de la nevera, deslizando una hacia mí. «Vamos», dijo, señalando el porche trasero. «Sentémonos fuera un rato». Le seguí,
saliendo al aire cálido de la noche. El patio trasero parecía más pequeño de lo que recordaba, con el viejo roble todavía en la esquina, extendiendo sus ramas como cuando era niño. Nos sentamos en las sillas de madera gastadas, las mismas de siempre. Mi padre abrió su cerveza, dio un trago y se recostó, mirando al cielo. Tras una larga pausa, habló. «Sabes, tu madre y yo también tuvimos nuestros problemas». Parpadeé, sorprendido. Nunca hablaba de mi madre así, no desde que murió. «¿Qué quieres decir?», pregunté con cautela. Exhaló, girando la botella entre sus manos. «Ella nunca me fue infiel, pero pasamos por momentos difíciles. El matrimonio no siempre es lo que la gente cree. A veces despiertas junto a alguien y te das cuenta de que no lo conoces en absoluto». Tragué saliva. Era exactamente como me había sentido en los últimos días con Margot, como si fuera una desconocida en mi propia casa. «¿Alguna vez hizo algo que te hiciera dudar de ella?», pregunté. Él negó con la cabeza. «No, pero ese no es el punto. El punto es que la gente te muestra quién es cuando cree que no la estás mirando. Solo tienes que decidir si les crees o no». Bajé la mirada hacia mi cerveza, dejando que sus palabras calaran. «Ella te lo mostró, hijo», dijo simplemente. «Y tú la creíste». No supe qué responder. Nos quedamos allí mucho tiempo, mirando las estrellas, con el peso de todo aplastándome. Pero por primera vez desde que me fui, sentí que algo cambiaba dentro de mí, como si ya no estuviera huyendo, como si tal vez estuviera empezando a avanzar. A la mañana siguiente desperté más ligero de lo que había estado en semanas. No es que todo estuviera bien, ni mucho menos, pero por primera vez desde que mi mundo se dio la vuelta, no me estaba ahogando en ello. Salí al aire fresco de la mañana, llenándome los pulmones con olor a pino y hierba recién cortada. Mi padre ya estaba en el porche, bebiendo café de una vieja taza que probablemente llevaba allí desde que era niño. No dijo nada cuando me senté a su lado. Pasamos un buen rato en silencio, viendo salir el sol sobre el patio, hasta que, finalmente, habló. «Entonces, ¿qué sigue?». Era la pregunta que había estado evitando, aquella para la que no me sentía preparado, pero ahora no me daba miedo. «No lo sé», admití, «pero creo que está bien no saberlo», asintió, tomando otro sorbo de café. «Sí, lo está». Pensé en la vida que había dejado atrás, el piso al que no volvería nunca, la boda que no ocurriría, la mujer que una vez creí que sería mí para siempre. Todo eso se había ido, pero por primera vez no lo sentí como una pérdida. Lo sentí como libertad. Me giré hacia mi padre. «Creo que quiero quedarme un tiempo». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Ya me lo imaginaba. Y en ese instante supe que había tomado la decisión correcta. Ya no estaba huyendo. Ya no estaba perdido. Estaba exactamente donde debía estar.